Jonathan, ¿qué es para usted Dios? Para mí Dios es todo, es mi rey, mi padre. Y cuando se le viene esa palabra padre a la mente, porque es que generalmente mucha gente dice es que Dios es mi padre, pero uno mira su manera de relacionarse con él y como que realmente como que esa gente no está convencida que es padre. ¿Para usted qué es un padre? Para mí es un padre, es alguien que está al cuidado de sus hijos, que está pendiente de ellos, que cuida no solamente su parte física, sino también su corazón. Si hablamos pues de un padre cristiano, que cuida también de guiar a su hijo pues para beneficiar su alma, ¿no? Cuando usted se casó, usted tenía deseo de tener familia, ¿cierto? De tener hijos. Sí. Y algún día con su esposa, después de casados, dijeron, ve, qué bueno tener un hijo para que sea un drogadicto. No. Qué bueno tener un hijo para que un día lo maten. No, ¿cierto que no? Cuando usted decidió tener hijos con su esposa juntamente, ustedes desde el momento en que lo iban a concebir, ustedes querían una bendición, ¿cierto? Y la Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. Ahora, la pregunta sería para todos nuestros amigos en este episodio de Eternas. ¿Qué clase de padre es Dios para ti? Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Eternals. En esta ocasión tenemos un nuevo tema que es la predestinación. Y al principio hablábamos de qué es para mí un padre y le hacíamos la pregunta también, le hacía usted la pregunta a las personas que nos está viendo. Y yo creo que hoy en día la forma de ver a un padre de pronto está un poco distorsionada, ¿no? Porque precisamente por la situación del mundo, las circunstancias, la maldad, tanta cosa que de pronto se ve incluso desde los padres a los hijos, se ha distorsionado un poco esto, ¿no? Bueno, y recordando lo que hablamos en el comienzo acerca de que un padre no piensa tener un hijo para maldición, pues realmente en el mundo sí, hay gente que quiere tener hijos para violarlos. Y eso es en este mundo algo tan perverso, pero así sucede. Pero cuando yo hablo de un Dios todopoderoso, de uno que creó los cielos y la tierra y que en el momento en que creó la tierra y Edén y el huerto, y de su corazón nace formar a un hombre y ponerlo en este huerto y darle toda esta bendición, desde allí yo veo una bondad absoluta en Dios. Ahora, cuando viene nuestro Cristo, entrega su vida, derrama su sangre y a través de él entonces el Señor nos permite a nosotros ser parte de la familia de Dios, es decir, empezamos a ser hijos de Dios. Ahí es donde yo no puedo mirar ya a Dios simplemente como el creador o como el rey, aunque lo es. Ahora ya necesito mirar al Señor como un padre, ¿sí? Y la característica de un padre tiene que ser esencial en mi vida como cristiano para yo poder vivir esa vida en comunión y en intimidad. ¿Y por qué voy a esto, Jonathan? Porque hay mucha gente, incluyendo a cristianos, que han creído que Dios, como padre, creó o escogió a algunos para que fueran sus hijos y a otros los escogió para que se perdieran, para que se desgraciaran, para que se condenaran. Y yo te pregunto a ti, en tu lógica como cristiano, ¿eso te cabe a ti en tu ética de cristiano? No, para nada. Porque iría en contra de lo que dice la Biblia, que Dios es un Dios bueno. O sea, para mí, un Dios que de pronto hiciera eso, de pronto de crear a unos para el bien y a otros para destruirlos, sería como un Dios malvado. Sí, exacto. Hay un texto, el texto más famoso de toda la Biblia, yo creo que todo el mundo lo sabe, es Juan 3:16. Y Juan 3:16, aunque lo han mal utilizado mucho, es el texto más claro para hacernos entender quién es realmente Dios. De tal manera amó Dios al mundo, y el mundo incluye a todos, cristianos y no cristianos. Es más, ¿tú naciste cristiano? No. ¿Yo nací cristiano? No. ¿Un hijo de pastor nació cristiano? No, nadie nace cristiano, nadie. Ni los judíos, pues, fueron un pueblo de Dios. Abraham no nació siendo judío, Abraham no nació siendo pueblo de Dios. Entonces, todos en la vida necesitamos llegar a tener un encuentro con el Señor y conocer a Dios como el Padre que es.
Entonces dice que Dios amó a todo el mundo con toda su maldad, pero ese amor no era para validarle el pecado, sino que nos dio la oportunidad, dice, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces esto me da a mí a entender que la bondad de Dios y la misericordia de Dios no es para que la gente se desgracie, es para bendición. Entonces yo necesito responder a esto. Entonces, ¿qué significa la predestinación? Porque si vamos, y yo quiero que tomemos la Biblia, Jonathan, en Efesios, en el capítulo 1, epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 1, en el versículo 4, Pablo da una palabra importante acerca de esta frase, la predestinación. Efesios capítulo 1, versículo 4. Y miremos qué es lo que dice allí Pablo en este texto. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces ahí nos está diciendo claramente el Espíritu Santo a través de Pablo que él nos escogió. Para que volvamos a leer de nuevo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces dice antes de la fundación del mundo, antes de Génesis capítulo 1, versículo 1. Y creó Dios los cielos y la tierra. Antes de eso ya estábamos en el corazón de Dios, ¿cierto? Sí. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Y nos escogió en quién? En Cristo. En Cristo. Nada fuera de Cristo, todo está en Cristo. Entonces nos escogió en Cristo para que fuéramos santos. Es lo que dice la palabra. Entonces aquí la gente dice, listo, hay unos cristianos que tienen herencia del reino de los cielos, ¿cierto? A esos cristianos los escogió Dios desde antes de que nacieran, o desde antes de que existiera la raza humana, ya Dios los había escogido. Entonces esto me deja entender a mí, me da a mí como claridad total que esos Dios los permitió que nacieran para que fueran salvos. A los demás, a los que no hacen parte del pueblo de Dios, Dios los escogió para que se condenaran. Porque según lo que me está diciendo el texto, si yo no lo estudio, no profundizo y no miro en realidad qué es lo que está queriendo decir la palabra, entonces le voy a decir a la gente, sí, ¿verdad? Dios escogió a unos para salvación y a otros no. Y hay un texto mucho más, ¿cómo lo llamaríamos para no usar una mala palabra insultando de pronto las escrituras? Un texto que también lleva a la gente a dudar de la voluntad perfecta de Dios, y lo encontramos en Proverbios, en el capítulo número 16, en el versículo número 4. Y mira lo que nos dice aquí el proverbista o el Espíritu Santo a través de Salomón. Proverbios, capítulo 16, en el versículo número 4. Todas las cosas ha hecho Jehová, ¿para quién? Para sí mismo. Para sí mismo. Y aún al impío para el día malo. Entonces cuando yo leo esto, y si yo no he estudiado la salvación, y no he estudiado el propósito y el plan perfecto de Dios, lo hacía la gente, no, ¿verdad? Sí. Esto es Biblia, ¿no? Sí. Esto es Biblia. Entonces, ve, sí. Sí, no, sí. Dios escogió a unos para salvación y a otros para perdición. Que está diciendo que Dios escogió. Volvamos a leer en Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. O sea, todas las cosas Dios las hizo para Él, ¿sí? Por eso Colosenses nos dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Está hablando de Cristo, ¿cierto? Y sin Él nada existiera. Es decir que, entonces Dios escoge y crea todo para Él, para su gloria, y entre esa gloria escoge para el día malo a unos hombres que se pierdan. ¿Es esto cierto según lo que estamos viendo ahí? No es como lo estamos pensando. No. Es imposible que Dios, un Dios santo, un Dios perfecto, y no, quiero la palabra que le dice a Abraham, cuando están hablando de Sodoma y de Gomorra, que viene, vayamos al texto, porque es interesante. A mí me encanta la Biblia porque la Biblia siempre nos va a dar respuesta de todo para que nosotros ampliemos el conocimiento y entendamos lo que el Señor quiere para nosotros y que nosotros comprendamos la profundidad del poder y de la gloria de Dios. Dice en Génesis, en el capítulo 18, a partir del versículo 16, Dios dice que a Él le place darle a conocer a Abraham lo que va a hacer con Sodoma y con Gomorra, ¿cierto? El pecado había subido ante su presencia y ya ese pecado está demandando, la paga del pecado es muerte. Entonces, viene en el versículo número 25 Abraham, leámoslo desde el 24, dice, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 ¿qué? Justos.
justos que estén dentro de él, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo ¿con quién? Con el impío. Y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es que justo. Me encanta esta palabra porque me da a conocer que Abraham sí había conocido a Dios. O sea, Abraham está diciendo, tú eres justo, tú eres justo. Pues justo. Exacto, entonces, listo, el Señor dice, listo, hasta 10. Si hay 10 justos en Sodoma, yo la destruyo. Es decir, que todos los impíos iban a salvarse por 10 justos, o no habían 10 justos. No habían 10 justos, no había sino uno. Esa palabra justo no es que fuera perfecto, sino que creía en Dios. Porque la fe me lleva, sí, la fe me lleva a ser justificado. La fe hoy en día a través de Cristo por su sangre, ¿sí? Entonces, solo Lot era justo delante de la presencia del Señor. Ni su esposa, ni sus hijas, ni sus yernos. Entonces, como no habían 10 justos, entonces ¿qué venía para Sodoma y Gomorra? El juicio. Pero claro, Dios es justo y Dios no iba a permitir que el justo muriera juntamente con el impío. Pero imagínate, Jonathan, cómo es de misericordioso y de bondadoso Dios, que no le dice a los ángeles, vayan y saquen a Lot. Le dicen, ve y saca a Lot y a su casa. Y es importante porque ni la esposa ni las hijas de Lot realmente eran justas delante de Dios. Pero por la justicia de un justo, Dios tiene misericordia de unos impíos y los salva, y la historia después cambia de una manera muy triste para este varón. Entonces, me permito yo, a través de la Biblia, entender que no es como simplemente se ve en el texto parcialmente de Proverbios, que dice que es que Dios escogió a algunos para que fueran, o algunos para que fueran impíos y vivieran la perversidad del mal. Es que muchas veces las personas toman la Biblia y toman simplemente como lo que se ve encima, mas no entran de pronto a analizar más allá de lo que está diciendo, ¿no? Y que la Biblia no es solamente, digamos, este versículo, sino que ese versículo tiene muchas otras, no sé cómo se puede decir, otros versículos que acompañan a este para yo entender algo completo. Una concordancia. Es como cuando la gente dice, es que es el Dios que mataba antes tanta gente y que mandó a David a matar un poco de gente, pero no ven que hay algo más allá. No es simplemente que Dios quiso ir y le dijo a David, es que me dieron hoy ganas de que fueras a matar a esta ciudad. No, había algo más allá, algo más en el fondo. Dios se lo dice a Israel, le dice, a causa del pecado de esta gente, es que yo les entrego esa tierra y los destierro, y obviamente por su pecado morirán. Acorde a lo que estás diciendo, que hay gente que toma textos y se quedan con ese texto y no entienden el contexto, ni el enfoque, ni la cultura, ni su tiempo que pasó. Es como mucha gente que dice, es que la palabra de Dios nos dice que todo lo que pisare la planta de mis pies será nuestro, y la Biblia no dice eso. ¿Cómo que no? Usted es muy hereje. Si la Biblia sí dice eso. No, la Biblia no dice eso en ese punto donde tú lo quieres tomar. Sí, la Biblia le dijo al pueblo de Israel que la tierra que él les había prometido. Imagínense que esa promesa no incluye que ellos se fueran a ir para Canadá. Exacto. No era que ellos se iban a ir para Sudáfrica, ni para la China. No, era la tierra, el lugar, el terreno que él había escogido para ellos. Esa tierra que ellos iban a pisar se las iba a entregar él a ellos. Esa promesa es únicamente para el pueblo de Israel, para el tiempo de Israel y para el territorio que Dios le prometió a Israel. Entonces la gente hoy en día puede ir a pisar una casa. ¿Y cuánta gente no hace esa ridiculez? Van y pisan una casa. Y es que vamos a comprar un terreno, pero vamos a darle 7 vueltas, porque es que la Biblia dice, eso es bíblico, hay que hacer esto. No, un momentico. ¿Cuántas veces tú en la Biblia ves que Dios le dice a los demás, den vueltas a un sitio? Una sola vez. Y se lo dijo a Josué. No es un mandato. Y la gente ha estipulado testigos, así, como si fueran un mandato de mi Cristo, cuando mi Cristo no lo ha mandado. Y lo mismo pasa con la predestinación. No, aquí en Efesios dice esto, en Proverbios dice esto. Hay unos que nacieron para ser salvos, hay otros que nacieron para ser condenados. Ya Dios lo estipuló así, y no es verdad. Eso no es verdad, porque si así fuera, Dios no fuera justo. Entonces, ¿a qué se basa Dios para que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a la iglesia de Éfeso les diga, es que Dios nos escogió en Él para ser santos? Porque Cristo lo dijo claramente, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Es decir, un llamado
¿en qué se basó Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a esto? Y hay una respuesta: al conocimiento de Dios. Estamos hablando de Dios y estamos hablando de un padre. Y un padre bueno y bondadoso no va a querer que su pueblo se condene, ¿cierto? Pero también estamos hablando de que Él es Dios y que Él es omnisciente. ¿Qué significa? Que todo lo sabe. ¿Qué sabe Dios? Entonces vayamos a la epístola que Pablo escribe a los romanos, en el capítulo 8, en el versículo 29, y entendamos un poco más y profundicemos a qué se refiere el Señor o el Espíritu Santo cuando nos habla de la predestinación. Romanos, capítulo número 8, versículo 29, nos dice lo siguiente: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también ¿qué? Llamó. Y a los que llamó, a estos también ¿qué? Justificó. Y a los que justificó, a estos también ¿qué? Glorificó. Entonces, ahorita te dije un texto que me adelanté un poco. Y el texto es: no me elegiste vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Yo los llamé. ¿Por qué los llamó el Señor? Por misericordia. Por misericordia, porque en el conocimiento de Dios, que volvemos a leer el versículo 29, dice: porque a los que antes conoció. Ya leímos que antes de la fundación del mundo, Dios ya había escogido a los que eran salvos. ¿Cómo así que ya los escogió si ni siquiera han nacido, si ni siquiera han pecado, si ni siquiera se han humillado el corazón para Cristo? No, porque es que como Dios tiene un conocimiento, Dios no espera que pasen las cosas para saber. No, Dios ya lo sabe. ¿O para qué existe Apocalipsis? Pero es que la Biblia dice que Él sabe lo por venir, ¿no? Sabe lo que viene más adelante. Dios tiene el conocimiento aún del futuro. Entonces ya Dios sabe incluso lo que nosotros vamos a hacer pasado mañana y cuando tengamos 50 años. Es lo que dice, es lo que estás diciendo, lo que dice Daniel. Él es el que conoce los tiempos y los muda. Daniel escribe, que lo llamaríamos el Apocalipsis del Antiguo Testamento, escribe eventos apocalípticos que años después, en el año 90 para nuestra época, después de Cristo, viene el apóstol Juan en la isla de Patmos y escribe lo que nosotros llamamos hoy Apocalipsis, el libro de la Revelación, donde los acontecimientos de Apocalipsis que se escribieron hace 2000 años están ocurriendo hoy en día. ¿Quién le reveló esto a Juan? Pues Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene el conocimiento. Entonces, aquí me está diciendo Pablo a la iglesia en Roma, a la iglesia cristiana en Roma, está diciendo, es que, y no parafraseemos, leámoslo completamente, porque a los que antes conoció, ¿qué conoció Dios? A los que se iban a disponer. El corazón. Exacto. En Juan, en el capítulo 1, que es el texto que también mal usan muchos, nos dice lo siguiente. Juan, capítulo número 1, a partir del versículo número 12, y dice: mas a todos los que ¿qué? Le recibieron. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. A los que le recibieron. ¿Qué le puedo yo recibir a Cristo? Su palabra. Gracias. Ya, su palabra. Es lo único que yo puedo recibir de Cristo. ¿Qué palabra? El llamado. Venid a mí, todos los que estáis trabajados, cargados, yo los voy a hacer descansar. Vengan a mí porque yo soy la fuente de vida eterna. Vengan a mí porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Vengan a mí porque yo soy el pan de vida. Vengan a mí porque yo soy la luz del mundo, etcétera. O yo soy la puerta estrecha. ¿Sí? Entonces, ese llamado, que es lo que está diciendo allí en Romanos capítulo 8, versículo 29, el Señor ya sabía, Jonathan, que un día usted iba a pasar por un proceso difícil. Porque sí, lamentablemente nosotros pasamos por momentos difíciles para atender la voz de Dios. Entonces el Señor sabía que un día después de usted pasar por ese proceso difícil, el Señor le iba a llamar y usted lo iba a atender. Y que usted se iba a disponer, y que usted se iba a humillar, y que usted se iba a rendir por completo a sus pies y lo iba a seguir. Desde ese día, antes, no le digo ni desde antes de nacer, antes de existir los cielos y la tierra, usted está escrito en un libro. En el libro de la vida, su nombre está escrito. Ya Dios sabía qué nombre iba a tener usted, qué nombre le iban a poner sus padres. Ya sabía Dios cuándo iban a ser y ya sabía Dios cuándo iban a ser en Cristo. Y desde ese día el Señor lo tiene en ese libro y lo predestinó. Volvamos a leer Romanos 8:29 para entender completamente entonces lo que el Señor está diciendo en este texto. Y ahora sí entendamos que no es que Dios escogió a algunos para que se pierdan y otros para que se salven. ¿Qué dice?
Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿A quién predestinó? A los que conoció, que iban a disponer el corazón, porque un corazón contrito Dios no desprecia. Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó. Es decir, aunque tú, yo y el que sea cristiano verdadero ya estaba escrito en el libro de la vida, el Señor te llama, porque se tiene que cumplir la palabra a través del Evangelio de Cristo. Y el orden, ¿no? El orden de Dios, porque pues no es que Dios, o sea, no, la predestinación no es simplemente que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y ya en cualquier momento ya como que dice, ya yo soy cristiano, ya no hubo un proceso de conversión ni de arrepentimiento, ¿no? Porque la gente es necesario ese proceso. Exacto, todo tiene que tener un proceso para poder madurar, para poder reverdecer, para poder florecer y para poder fructificar. En ese proceso, yo te voy a decir algo a ti: Sansón, Saúl, Coré, Balaán, y no sé si se me pase alguno, Judas Iscariote, todos estos Dios les hizo un llamado. Pero Dios, por eso la gente dice, la gente me ha preguntado, ¿la salvación se pierde? Y yo le digo, la salvación no se pierde. Y después vamos a hacer un episodio de esto. ¿Cómo que la salvación no se pierde? Entonces, si alguien peca y peca y peca, si alguien peca y peca, es porque no fue cristiano. Exacto. Entonces, y me han preguntado, ¿Judas perdió la salvación? Y les he dicho, no, bueno, pero ¿cómo así Judas es salvo? No, yo no he dicho que Judas es salvo. Estoy diciendo que Judas no perdió la salvación, porque es algo que nunca se tuvo, nunca se pierde. Exacto. Judas nunca fue salvo, nunca tuvo fruto de cristiano, nunca se enamoró de Cristo. ¿Cómo se da cuenta su esposa de que usted la ama? Porque cada vez que llega usted le pega. No, por el trato, por las cosas que hemos vivido y todo eso, pienso yo. Porque cuando se enferma usted la deja que muera ahí en la cama. No. Porque se afana por ella, ¿cierto? Porque usted le demuestra fidelidad, porque usted le demuestra cariño, porque usted le demuestra cuidado, porque tiene frutos de amor, ¿sí? Entonces, cuando yo soy de Cristo, yo tengo frutos de amor. Yo tengo frutos de que verdaderamente estoy apasionado por Él. Hay mucha gente que me dice que yo soy cristiano, pero nunca se congrega. Entonces yo le digo, no me digas que eres cristiano, porque cuando tú eres cristiano, lo primero que quieres, yo vi un video ayer, no sé si te lo mandé, un vendedor de un producto, que no lo vamos a decir aquí, está en la calle, estaba leyendo la Biblia y se acerca un señor y le dice, véndame uno de esos productos, y él se lo vende y le dice, ¿está leyendo la Biblia? Sí, es que estoy leyendo. Y le dice, le da una bendición, no sé cuánto le da un dinero, y dice, muchas gracias. Yo estaba orando al Señor para que el Señor me permitiera que me bendijera, para yo poder ir hoy a la iglesia. Yo quería congregarme. Entonces, eso me estremeció, hasta aún todavía me estremezco y se me vinieron las lágrimas porque entendí que el que está enamorado nunca buscará pretextos para faltar a la gloria de Dios. Y no estoy diciendo que es que tú tienes que estar todos los días metido en una iglesia, pero te estoy diciendo que cuando tú estás enamorado, cuando tú estabas de novio con tu esposa, ¿qué hacías? Visitarla. ¿Cada cuánto? Escribirle. ¿Cada cuánto le escribía? Todos los días. Cada cuánto le llamaba y acaban de hablar y todavía seguían hablando por las redes sociales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nada más. Porque estás apasionado por ella. Entonces, cuando tú te apasionas, tú no entregas todo. Tú vas en pos, tú amas al Señor. Tienes que tener un fruto que te demuestre que realmente lo amas. No tienes excusa. ¿Vas a orar? No tienes excusa. Otra vez orar, otra vez buscar, otra vez servir. Si tú estuvieras enamorado, para ti servir sería el mayor de los privilegios y nunca en tu vida te molestaría ser llamado al servicio, porque lo que quieres es ser útil en las manos del Señor. Ahora, listo, entiendo. Aquellos que se dispusieron, entonces, en su conocimiento eterno y poderoso de Dios, entonces están escritos en el libro de la vida. Listo, son salvos. Los demás, aunque tienen llamado, porque la palabra de Dios dice claramente que todos serán llamados, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Claro, aunque Dios sabe que hay gente que no se va a arrepentir, Jonathan. Aunque Dios sabe que hay gente que va a jugar a ser cristiano, que va a jugar con el amor de... ¿Cuánta gente busca a Dios como hombre? Cuando le está incendiando la casa. Cuando necesitan. Sí. Exacto. Cuando tiene una necesidad, tú los ves y tú los has visto, no te estoy mintiendo. Los has visto que están derramados hasta la última gota que tienen de líquido en los ojos, ¿cierto? Porque según... Pero
El Espíritu Santo nunca va a mentir y el Espíritu Santo te va a demostrar a ti quién verdaderamente está teniendo un arrepentimiento de corazón. Hay gente que finge y cuando se le arregla el asunto o cuando arregla humanamente el asunto, ya no vuelve a buscar de Dios. O incluso de pronto ni siquiera fingen, sino que lloran es por el dolor que tienen de las circunstancias, más no porque estén rendidos a Dios de verdad. Porque cuando tú estás rendido, entonces te comprometes. La vida del cristiano es de compromiso. Entonces hay gente que no se quiere comprometer. Vamos allí a Juan, en el capítulo 3, y no vamos a leer el versículo 16, pero sí vamos a leer el 17 y el 18. Para entender que sí, que aunque Dios sabe que estuve viendo una publicación hoy de un pastor cristiano y decía, si vieron lo que hizo el nuevo Papa en su primer día de papado, a lo primero que dirigió su oración fue a la Virgen, no cambian. Y yo leí esto y yo me sonreí, porque, hombre, ¿Qué cambio le va a pedir a una persona que no? Exacto, ¿qué va a esperar si es el Papa de la Iglesia Católica? El Dios de la Iglesia Católica, aunque muchos les vaya a ofender, es la Virgen, pero no la Virgen de la Biblia, no. La Virgen se inventó la Iglesia Católica, o la Reina del Cielo, que lo llama Jeremías, que es una deidad pagana de hace mucho tiempo atrás. Entonces yo no puedo esperar, o Elías allá con los profetas de Baal ofendidos, porque los profetas de Baal no estaban invocando a Jehová, sino a Baal. Entonces es ilógico, el que es del mundo es del mundo. ¿Qué dice el versículo 17 y 18 del capítulo 3 de Juan? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Quién condenó a esa persona? El mismo. Ok. Y Dios, aunque sabe que esa persona no va a atender, no se va a rendir, no va a mirar a su Hijo, va a menospreciar a mi Cristo, le da la oportunidad. ¿Para qué? Para que el día de mañana, porque dice Apocalipsis que va a haber un juicio, el gran juicio del trono blanco, el día del juicio la gente no va a decir, es que yo nunca escuché. Es que a mí nunca me dijeron. A mí me dio la oportunidad. Gracias. A mí nadie me dio la oportunidad de conocer de Cristo. No. Todos han tenido, a la manera que Dios le haya placido, un llamado. Es más, nadie, ni los indígenas, pueden decir que no supieron que era bueno o que era malo, porque la Biblia nos dice claramente que nos dio una conciencia, que nos acusa o que nos defiende. Entonces, Tom, cuando tú eras niño, o mira a tu hijo, míralo cuando él sabe claramente que no debe hacer lo que tú le has dicho que no haga. Se le nota en la cara. Exacto. O se esconde, o mira primero antes de hacerlo, porque sabe que no lo debe hacer. Dios le dio al ser humano el conocimiento de lo bueno y de lo malo. Entonces el Señor está diciendo, aunque yo sé que hay mucha gente que no se va a rendir a los pies de mi Hijo, yo les doy la oportunidad de que se puedan arrepentir. Judas, el día de mañana, el día del juicio, del gran trono blanco, no puede decir, yo no supe. Judas tiene que quedarse muy calladito, porque aunque más se le da, más se le va a exigir. Y Judas va a entender claramente por qué crees que se suicidó, por qué crees que acabó con su vida, porque supo que actuó mal, pero lamentablemente lo hizo mal, no se arrepintió. Hubiera venido a Cristo, las cosas hubieran sido diferentes. Entonces, para terminar con este punto de la predestinación, entonces Dios realmente escogió a unos para que sean salvos y otros para que se condenen. ¿No? No, absolutamente no. ¿Y por qué entonces existe la predestinación? Porque Dios, en su infinito conocimiento, en su omnisciencia, sabía claramente quiénes realmente se iban a rendir e iban a vivir para Él, y esos están escritos antes de la fundación del mundo en el libro de la vida, y los que no quisieron, porque no es que no supieron, sino no quisieron. A esos, pues lamentablemente dice el Señor, a los que no creen, ya no es que la gente dice, cuando se muera se va a condenar. No, si una persona hoy en día se le ha predicado el Evangelio y ha jugado con el Evangelio y ha retado la voluntad del Señor, esa persona ya está condenada. No hay que esperar a que se muera, ya está condenada, porque lo está diciendo allí el texto. Bueno, la predestinación va más allá de pronto de decir que Dios creó a las personas, unas para condenarlas y otras para bendecirlas, sino va más al conocimiento de Dios de lo que iba a hacer esta persona, de si iba a creer o no iba a creer en Él, de si iba a rendir su vida o no iba a rendir en un futuro su vida a Él. Así es, esto es Eternas, un episodio más. Esperamos que este tema haya sido de mucha bendición para ti, compártelo, y esperamos que nuestro próximo episodio sea también de bendición para ti.